suenan en Radio La Mega. Tu mega cumbia y más en Lima 96.7 FM. El poder en tus manos. Elecciones Generales 2021. Como señalábamos al principio de ampliación de noticias, a esta hora 8:49, vamos a tener además otras miradas, otras representantes, candidaturas al Congreso de la República, en este caso con la candidata al Parlamento andino de Juntos por el Perú, que encabeza Verónica Mendoza. Ella es socióloga, doctora en sociología, ella es Anaí Durán, y vamos a hablar de el plan que han presentado, el plan denominado Micaela, que está vinculado a una mirada moderna del siglo XXI en el caso de las mujeres. Pero yo quiero empezar esta reflexión mirando una especie de contradicción o de paradoja. Por un lado, hay mucho interés en efectivamente en desarrollar todo lo que está vinculado a los derechos de la mujer desde la izquierda que encabeza Verónica Mendoza, pero hay quienes por el otro lado miran que en términos de planteamientos económicos se queda pues en la década de los 80, entonces que no hay un avance y una mirada moderna de lo que podría ser la izquierda en el mundo, en algunos, por ejemplo, países europeos. Pero empecemos por el lado de los derechos de la mujer, que es algo que se plantea en una discusión, pero además hoy encuentra extremos. Por un lado, quienes quieren quitárselo, y por el otro lado, quienes quieren no solamente restablecerlo, sino avanzar en estos derechos. Anaí, bienvenida a Ampliación de Noticias. Buenos días, bien. Muchas gracias por la invitación. A ver, que vamos a empezar con este plan Micaela, que es lo que ustedes plantean, han trabajado y tiene que ver con el sistema peruano de cuidados y pensión de la mujer, y han trabajado esto eventualmente si llegaran a ser gobierno. ¿Qué cambiaría a partir de esta mirada y de este plan? Sí, para empezar, yo creo que nada más moderno y nada más acorde con los tiempos que otorgar tiempo a la mujer, ¿no? Y reconocer el trabajo que hace para cuidar a sus familias. Creo que nosotras como madres sabemos el esfuerzo enorme que es estar al frente de una familia, trabajar, estudiar, y no tenemos un Estado que reconozca eso. El plan Micaela justamente apunta a eso, a las mujeres trabajadoras de nuestro país que tienen que ingeniárselas, que agenciarse, que recurrir a una serie de redes de otras mujeres generalmente para poder salir a trabajar y poder también desarrollarse y estudiar, ¿no? O participar en política, que somos muy pocas las que podemos hacer este esfuerzo, ¿no? El plan Micaela es un conjunto de programas y proyectos que quieren fortalecer estos derechos, brindando por un lado este sistema peruano de cuidado que tiene una serie de servicios, equipamiento y empleo. Entonces, por un lado, este sistema pretende entregar servicios, ¿no? Servicios orientados a espacios de cuidado. Somos un país que tiene un déficit enorme de guarderías, o sea, el programa CUNAMAT no cubre la mayoría de ¿Podemos decir demandas. cuántas tenemos en este momento? Ahorita no tengo la cifra exacta, pero es una de las más bajas de la región, ¿no? Entonces tenemos esta propuesta de poder implementar espacios de cuidado para niños desde los 6 meses hasta los 4 años, donde se les asegure alimentación, cuidado, educación. Por otro lado, un impulso a la infraestructura de cuidado, como decía ahí también, esto se complementa con nuestro programa de reactivación económica, de inversión pública y generación de empleo temporal, construyendo, por ejemplo, centros de adultos mayores, porque también somos las mujeres las que cuidamos generalmente los adultos mayores en la casa, guarderías nuevamente, como decía, con locales seguros y equipados, ¿no? Lo que tenemos ahora es que una madre presta su casa, se trata de ambientar, y esto no nos da la seguridad para cuidar a nuestros hijos. Y por último, un programa como es tan importante en estos tiempos de pandemia, que es Paremos la Olla. Nosotros hemos visitado una serie de ollas comunes en toda Lima que se han multiplicado y que han permitido a las familias poder comer, porque ahorita la gente está pasando hambre, y estas ollas funcionan con leña en la mayoría de los casos en un país que exporta gas, y no tienen un sustento ni de los gobiernos de locales ni del Estado, ¿no? Entonces también incluye el programa Paremos la Olla para equipar comedores populares. Y por último, generación de puestos de trabajo, ¿no? Porque a las mujeres siempre se nos dice que se nos va a dar una propina porque esto no es trabajo, entonces sí queremos reconocerlo como un trabajo.
Sin duda, todo eso necesita inversión pública. Por eso que Pedro Franque de su partido ha propuesto que la inversión pública pase de 30 millones de dólares a 45, ¿no? 50% más. Pero la pregunta es cómo se va a financiar el Estado, cómo es que obtendrá esos recursos complementarios. Y eso nos lleva al tema del cobre. Estamos viendo que el cobre, del cual el Perú es el segundo exportador mundial, está subiendo a precios récord mundiales. El Ministerio de Economía y Minas cree que podríamos llegar este año a 2,5 millones de toneladas de cobre anuales. Pero ustedes tienen algunas dificultades para impulsar la actividad minera. ¿Cómo lo concibe usted? ¿Qué es lo que se debería hacer para asegurar que nuestro país exporte más cobre y aproveche de los altos precios en el mercado internacional? Eso es algo que estamos considerando, ¿no? Obviamente este programa está sustentado, hay una propuesta de financiamiento, todo lo que nosotros planteamos está debidamente sustentado, no es ningún idealismo, ¿no? Y no depende exclusivamente del cobre, obviamente el cobre y los precios de los minerales deberían ayudar. De hecho, tuvimos décadas de crecimiento y boom de los commodities y de los minerales, y lamentablemente eso no se invirtió ni en salud ni en educación, lo hemos visto en la pandemia. Chile nos duplica, ¿no?, en ingresos por cobre, cosa que es también una comparación, a veces odiosa, pero siempre interesante. Sí, yo creo que hay que aprovechar, efectivamente, con reglas claras. Nosotros estamos aquí también proponiendo una reforma tributaria, porque efectivamente las guaguas, por ejemplo. O sea, poner más impuestos para recaudar para las guaguas, esto es lo que usted señala. Una reforma tributaria que, por un lado, eleve la presión no a ningún precio estratosférico, sino al promedio latinoamericano, a lo que dice el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional dice 18%. No estamos inventando nada del otro mundo. Y además, sobre todo, combatiendo la elusión, la evasión, lo hemos dicho ya, ¿no? Hace poco vimos lo de Telefónica. Imagínese las veces que habremos escuchado eso de combatir la elusión. Pero es que nadie lo hace, pues, ese es el problema. Nosotros pero, sí, a ver, ¿cuál es la varita mágica para hacerlo? Porque es plata la que se requiere, ¿no? En eso estamos de acuerdo, ¿no? Sí, estamos todos de acuerdo, pero yo creo que ahí hay un tema clave, ¿no? No lo han hecho porque lamentablemente los distintos gobiernos han estado vinculados con grupos de poder económico, ¿no? Yeah. Lo hemos visto con el Club de la Construcción, lo hemos visto con los agroexportadores, hacen leyes a su medida. El poder económico, no hablemos de la corrupción, ¿no? Pero del poder económico sale el dinero, o sea, porque si no, ¿cómo hacemos? Claro, pues, pero no vas a hipotecarte a determinados grupos de poder económico para no financiar lo que debes financiar ni hacer las reformas que debes hacer. Anaí, yo creo que en esa línea tenemos que poner el tema de la mujer. Tal y como Pedro Franque propone de 30,000 millones de soles anuales a 45,000 de inversión pública, ¿con qué recursos nuevos? Yo creo que en esa línea es que estamos planteando nuestro programa de diversificación productiva y de reactivación económica, ¿no? Yo respeto mucho la opción que tienen ustedes de poner por delante la minería y de que sea nuestro principal motor. Nosotros es lo que más nos da, como usted sabe, ¿no? Pero déjame terminar, pues no lo descartamos, estamos poniéndolo también como una actividad importante, ¿no? Sería absurdo decir que no es una actividad importante, pero claro, también veamos otras actividades que generen empleo, que sean importantes para la reactivación. Creo que también ya lo hemos venido afirmando, ¿no? Queremos que este momento la reactivación ponga el énfasis en las mujeres, como le he venido diciendo, ¿no? Y creemos que hay los recursos y pueden haber los recursos, y las mujeres generamos recursos, o sea, no nos van a regalar nada, estamos con nuestro trabajo contribuyendo a la producción y al crecimiento de nuestro país. No solamente es una cuestión de creer, es estar seguros en los números para evidentemente llevar adelante esas propuestas que se están ofreciendo en un proceso electoral, que son válidas. Nadie discute la validez de una propuesta, todos queremos que las mujeres tengan mejores alternativas, mayores derechos, que sean reconocidas igualmente que los hombres, pero todo eso tiene que estar financiado, y ahí es donde apunta la pregunta, no por molestar. Lo que pasa es que a veces se erizan ante la pregunta, pero ¿de dónde? O sea, si en un presupuesto de una casa uno quiere expandir la casa, rehabilitarla, mejorarla, necesita dinero, pues, y ese es el tema de que no entendemos con claridad de dónde saldrían esos recursos para ampliar todo eso, con lo que estamos de acuerdo, además. Perdón, Mónica, pero yo no creo que todos queremos los derechos de las mujeres. Ahí sí creo que no estamos de acuerdo. Quienes estamos acá sentados sí lo queremos. Yo he escuchado candidatos que no quieren derechos para las mujeres, que han sido muy claros en decir
que van a eliminar el programa de salud reproductiva, la entrega de anticonceptivos, así que pues no todos queremos, ¿no? Y creo que ahí hay que ser claros en marcar las diferencias entre una propuesta que además está sustentada. Creo que es bastante irresponsable decir que nosotros no sabemos dónde vamos a sacar los recursos. Tenemos además ahorros, lo hemos dicho, es momento de usarlos. Estamos en la peor crisis en décadas. Bueno, nos hemos gastado bastante los ahorros, ¿ah? Pero todavía hay, ¿no? Así. Digamos que en términos globales habría que ver cuánto nos queda, porque parece que las joyas de la corona han estado ya complicadas o malgastadas en su momento. Pero bueno, vamos a hacer una cosita, vamos a regresar con usted. Son las 9:05, estamos entrevistando a la señora Anaí Durán, jefa del plan de gobierno de Juntos por el Perú, partido que lleva como candidata a la presidencia a la señora Verónica Mendoza. Señora Durán, quisiera que nos diga qué cosa es lo que Verónica Mendoza quiso decir respecto de la estabilidad que debe garantizarse en el Banco Central de Reserva. Bueno, no estoy al tanto de esa declaración, pero supongo que se habrá referido a que queremos que el Banco Central de Reserva continúe con la autonomía que ha ido funcionando, ¿no? ¿Y eventualmente ustedes podrían mantener a alguien como Julio Velarde? Yo creo que sí, ¿no? Ahí se malinterpretó una entrevista. Creo que es en la función pública, obviamente esto está sujeto a evaluación permanentemente. Reconocemos el trabajo que ha hecho el señor Velarde, pero también reconocemos que es saludable que el gobierno entrante pues vea otras opciones, ¿no? Creemos que sí, que hay que saludable, conveniente, oportuno, digamos que ahí podría efectivamente también generar señales de preocupación a nivel internacional, cosa que no es menor, ¿no? No, la estabilidad creo que del BCR no está innegablemente ligada a una sola persona, ¿no? Tenemos grandes profesionales que han demostrado también, como Oscar Dancur, lo hemos dicho, él es parte de nuestro equipo económico, lo hemos presentado, que sería una gran carta para poder asumir este puesto, ¿no? Como digo, sin desmerecer, reconociendo el trabajo que ha hecho el señor Velarde, pero creo que el gobierno entrante pues tiene la facultad de evaluar su continuidad o no en ese puesto, ¿no? Otro tema que ha sido motivo de ciertas polémicas tiene que ver con la propuesta de una segunda reforma agraria. ¿Cómo la define usted? ¿Qué objetivos tendría esta segunda reforma agraria en habida cuenta de los resultados económicos que tuvo la primera? Sí, bueno, esta reforma agraria, segunda reforma agraria que le hemos denominado así, está sobre todo orientada a la reactivación del campo y del agro peruano, con énfasis, por un lado, en los créditos, la reactivación de todo lo que tiene que ver con el financiamiento de los productores, sobre todo la agricultura familiar, la mediana agricultura, que ha estado bastante rezagada, ¿no? Entonces, por eso hemos planteado la creación de un banco de fomento agrario que pueda entregar créditos a los agricultores, créditos, digamos, con créditos baratos, que además se puede hacer una línea de comercialización, ¿no? Aquí también el tema de la comercialización, de los intermediarios, está conectado a nuestro tema de infraestructura vial, que es algo que afecta muchísimo a los productores, ¿no? Es más bien un paquete de medidas que apunta a reactivar el agro peruano, que, como digo, genera empleo. ¿De la banca privada o a una banca de fomento que también en su momento no tuvo los resultados que debería y hubo lamentablemente también mucha corrupción, hay que decirlo? Entonces habría que separar, ¿no? O sea, los créditos blandos o los créditos de bajos intereses sería una especie de ¿qué? De reactiva, o por una cuestión temporal y de emergencia, o sería a través de bancos los que justamente se han caracterizado algunos gobiernos o mirada de izquierda, que es un banco llamado de fomento. Tiene que ser algo más permanente, ¿no? Ahora se prometió el FAE agrario, que ha llegado tarde, mal y nunca, y no está cumpliendo, porque la agricultura ha sido uno de los sectores más deprimidos esta pandemia, ¿no? O sea, tenemos que ponernos en el contexto de emergencia en que estamos. O sea, los agricultores no han podido vender sus productos. La agricultura familiar, que es la que nos alimenta y la que garantiza la seguridad alimentaria en nuestras casas, ha sido de las más afectadas. Entonces sí estamos planteando medidas inmediatas, ¿no? Por ese lado es que se va esta propuesta. Muy bien. Muchas gracias. Señora Durán, quería preguntarle, Mónica, si me da por favor, segundos. Usted ha mencionado que el objetivo es subir nuestra presión tributaria a 18%, como en otros países de América Latina y como prevé el Acuerdo Nacional. Pero no nos ha dicho nada sobre la idea que se planteó en su partido también de la creación de un nuevo impuesto a las grandes fortunas. ¿Cuál es su posición sobre eso?
Así es, en nuestra propuesta lo que tenemos es un proceso de reforma tributaria que incluye varios ejes, ¿no? Por un lado, como decía, este incremento en la presión tributaria, no exactamente el 18%, esa es una recomendación que será evaluada en su momento también, pero también con estos otros ejes que tienen que ver con combatir la ilusión, la evasión y este impuesto de carácter temporal, además a las grandes fortunas, por encima de los $100 millones, que dice ahí bien claro. Y que además, como decíamos, ¿qué porcentaje de peruanos están en ese circuito? Exacta en este momento, pero consideramos que pero más o menos, ¿no? Porque creo que le hice la misma pregunta la vez anterior y es importante saber el porcentaje para ver el impacto que tendría. Creo que lo importante destacar aquí es que no va a afectar a las clases medias ni a las clases populares, que es un impuesto extraordinario, porque en un momento de crisis como el que estamos viviendo, todos tenemos que poner el hombro, ¿no? Lo importante también es saber esto es importante cuánto para que significa, superar, para ver si se soluciona, o sea, para ver si efectivamente en el impacto que tiene se genera el resultado que ustedes pretenden tener. Por eso le preguntaba con una cuestión más específica. Yo creo que no llega ni al 1%, pero en todo caso es una cosa que se debería ratificar dentro de los análisis que puedan hacer los que tienen a su cargo los planes de gobierno para presentarle a la gente. Pero en este momento consideramos que suma, aporta muchísimo y sería un gran gesto de patriotismo de los grandes, de los millonarios, ¿no? Porque como digo y como se ha querido presentar, no es un impuesto a las clases medias, es el momento en que todos tenemos que poner el hombro, ¿no? Y creemos que los que tienen más de 100 millones, un 1 o 2% no les va a llevar pues a la pobreza, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Anaí Durán, por estar con nosotros en Juntos por el Perú.